Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Qué alegría, qué gozo poder nuevamente encontrarnos alrededor del banquete que significa para nosotros la palabra de Dios. Un banquete espiritual, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y hoy entonces nuevamente nos encontramos una mirada al libro de Eclesiastés. Hoy llegamos al capítulo 10 y estaremos meditando desde el verso 1 hasta el verso 20. Y sean todos nuevamente muy cordialmente bienvenidos. Que la gracia del Señor, que la paz del Señor y la sabiduría que encontramos en su palabra continúe edificando nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia, nuestras iglesias. Si usted escucha y asiste, se congrega, atiende a otra congregación, bienvenido. También la palabra de Dios edifique su vida. Mis amados, vamos a presentar este tiempo al Señor y siempre confiando, siempre creyendo que el Señor usa su palabra. Dice que su palabra no volverá a Él vacía, sino que cumplirá todo aquello para lo cual Él la ha enviado. Y nosotros pues abrimos nuestros corazones y permitimos que esa palabra haga esa obra maravillosa en nuestras vidas. Señor, gracias por este tiempo. Presentamos, Señor, a este momento especial, Señor, en el cual nos disponemos a recibir de ti sabiduría de lo alto. Háblanos, Señor, instrúyenos, Padre de la Gloria, danos aliento y fortaleza, corrígenos si es necesario, Padre amado, y que nosotros podamos, Señor, ser humildes, reconociendo nuestra necesidad y reconociendo tu provisión. Gracias, Padre de la Gloria, por ayudarnos hasta aquí, hasta este miércoles, en el cual comenzamos, Señor, el mes de junio, dispuestos a escuchar tu palabra y ser edificados a través de ella. Bendice a tu pueblo, bendice, Señor, a cada persona que ha de estar escuchando, en el nombre de Jesús, nuestro Rey, nuestro todo, nuestro Salvador. Siempre recordamos, Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y hoy estamos en el camino de escuchar la palabra de Dios, la verdad de Dios, que es la que nos da la vida de Dios en el alma de cada uno de nosotros. Como siempre, vamos a dar lectura al capítulo y luego entonces estaremos abordando algunos pasajes preciosos, algunas enseñanzas maravillosas que encontramos en este capítulo 10 del libro de Eclesiastés. La palabra de Dios dice así: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir.
Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. El capítulo 10 del libro de Eclesiastés, y hoy estaremos reflexionando con unas enseñanzas que surgen de este texto, y básicamente es que tenemos que tener cuidado de los pequeños descuidos, de esas cosas pequeñas. Tenemos que tener mucho cuidado con los pequeños descuidos, las cosas que parecen insignificantes, las cosas que diario se van acumulando de a poco y luego comienzan a formar una gran carga, un gran problema, una situación compleja que luego puede entonces aplastarnos, destruirnos, hacernos mucho, pero mucho daño. Dice la palabra de Dios en el libro de El Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 15. Cazadme las zorras pequeñas, esas que echan a perder el viñedo. Son esas pequeñas zorras, no las grandes, no aquellas que ya tienen un gran peso, no, son esas pequeñas que pueden meterse en cualquier lugar, no ser vistas a primer momento. Son esas pequeñas cosas que van dañando de a poco y avanzando, y luego entonces se convierte en un problema muy, muy significativo. Si usted le abre un pequeño agujero a un barco, de seguro el barco se va a hundir. Por muy pequeño que sea el agujero, siempre va a proceder entonces en el hundimiento de un barco. Mira, aquí dice el capítulo 10, verso 1, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. La mosca es algo diminuto, es algo pequeño, pero puede entonces hacer daño, puede destruir una botella de perfume, puede dañarla, puede destruir su aroma, puede añadir entonces elementos que van a traer un olor desagradable, putrefacto, que va a dañar entonces ese perfume de ungüento, ese perfume oloroso. Algo tan pequeño como una mosca, dice, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Podemos construir nuestra vida en 5, 10, 20, 30 años, y algo pequeño, una pequeña locura, un pequeño momento puede destruir todo lo que nosotros hemos construido a lo largo del tiempo. El Señor Jesucristo, hablando entonces a aquellos que descuidaban esas cosas pequeñas, les dice: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. El Señor también nos enseña que un
poco de levadura leuda toda la masa, y luego más adelante en el libro de Gálatas repite nuevamente esa enseñanza. Un poco de levadura leuda toda la masa. Algo tan pequeño puede afectar entonces algo que luego se puede convertir en algo muy grande. Así que tengamos cuidado entonces, esas pequeñas cosas, esos pequeños descuidos, esos pequeños desvaríos, esas pequeñas faltas de atención, esas pequeñas decisiones que pensamos son insignificantes, pero que luego entonces nos llevará a tomar otras decisiones, y otras decisiones que al acumularse entonces traerán gran dolor. Pasa con las finanzas, pasa en la familia, pasa con la salud, pasa en cualquier área de nuestra vida. Si sufrimos de algún tipo de enfermedad, un poquito de azúcar y luego otro poquito de azúcar, y allí se va acumulando entonces el problema y va creciendo, y luego tendrá también grandes consecuencias. Ahora bien, ¿en qué consiste la sabiduría? La sabiduría consiste en acudir a la presencia de Dios para recibir de Él entonces sabiduría, fortaleza y dirección. Dice el verso 2, el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. A lo largo de toda la Escritura, esto no es un tema de política ni mucho menos, pero quizás sea el reflejo, sí, de la falta de sabiduría, ¿no? Pero a lo largo de toda la Escritura, la derecha significa autoridad, y nosotros podemos acudir al trono alto y sublime. Nosotros debemos de correr a los brazos del Señor para recibir de Él entonces sabiduría. Mire, dice el verso 4, algo que tenemos que hacer. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, no dejes tu lugar. En circunstancias difíciles, no dejemos nuestro lugar, no corramos, y si corremos a los brazos del Señor. Es mejor correr a los brazos del Señor y descansar en Él y recibir de Él consuelo, fortaleza, sabiduría, dirección, que huir de los brazos del Señor. Mantengamos ese lugar, mantengámonos en el lugar, y ese lugar es la presencia de Dios, y allí, mi estimado, recibiremos sabiduría de lo alto. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por lo tanto, entonces, en eso consiste la sabiduría, no dejar nuestro lugar en la presencia, la diestra, la derecha de autoridad, de poder, de gracia de nuestro Señor, permanecer en Él, acudir a Él, y ahí entonces tener ese discernimiento de cuáles son esas cosas pequeñas que nos están haciendo daño, que muchas veces o damos por sentado, o ignoramos, o no prestamos atención, un gasto aquí, un gasto allá, un pequeño... una pequeña mala decisión aquí, otra pequeña mala decisión allá, y todo eso entonces se va convirtiendo en un gran problema. Un poco de levadura leuda toda la masa. También, mis amados, entonces, cuando acudimos al Señor, que es realmente el discurso que nos quiere decir el autor del libro de Eclesiastés, acudir al Señor, vivir en reverencia al Señor, entonces ese es el principio de la sabiduría. Nos lo dice entonces ya al final, ¿no? En el capítulo 12, verso 13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El todo del hombre es acudir a la sabiduría de Dios, en el temor de Dios, y permanecer en la presencia, en la diestra de nuestro Señor. Ahora, ¿cómo se refleja entonces
esa sabiduría en las cosas pequeñas? Pues veamos, en primer lugar, humildad. Necesitamos humildad, verdadera humildad. Y vemos que el verso 4 dice de la siguiente manera: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar. ¿Por qué? Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Esa humildad que se refleja en la mansedumbre. Eso es lo primero que nosotros tenemos que reconocer si nosotros estamos dispuestos entonces a evitar esas pequeñas cosas que pueden lastimarnos y destruirnos. Ser humildes, caminar en mansedumbre. Y una persona que camina en mansedumbre es una persona precavida. Vea como dice el verso 8 y 9. El que hiciere hoyo caerá en él, y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, y el que parte leña en ello peligra. Hay que ser precavido entonces cuando abrimos hoyos, saber dónde los hemos abierto, recordar dónde están, por muy pequeños que sean. Si olvidamos dónde los hemos hecho, entonces podemos caer en él. Cuando entonces estamos aportillando, colocando una puerta, tener mucho cuidado en esos lugares ocultos, pequeños, que pueden esconderse. En este caso habla de serpientes que pueden morder, pero esto está hablando figuradamente en el sentido espiritual. Esas pequeñas cosas, esas pequeñas rendijas, esos pequeños hoyos, necesitamos ser precavidos. ¿Dónde están? ¿Dónde puede haber un peligro? ¿Qué nos amenaza? ¿Qué puede hacernos daño? Y tener entonces la sabiduría para tomar prevención, tomar entonces los cuidados necesarios para evitar lastimarnos. Así con las pequeñas cosas, las pequeñas decisiones, los pequeños asuntos que están por ahí quizás escondidos detrás de una puerta o escondidos en un hoyo que hemos hecho pequeño, pero un hoyo aquí, un hoyo allá y un hoyo allá. Entonces, por muy pequeños que sean, se convierten prácticamente en un campo minado. Así que necesitamos también prepararnos. Mire, el verso 10 dice: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Es mejor entonces pasar más tiempo afilando allí la espada o la herramienta, el hacha y el hierro, y que tenga su filo adecuado para que cuando hagamos el trabajo entonces hagamos el mínimo esfuerzo. Nos cueste menos desarrollar el trabajo. Entonces hay que prepararse, ¿no? Los japoneses, se dice que ellos duran 10 meses planificando y 2 meses entonces ejecutando. Y nosotros quizá de este lado, nosotros duramos 2 meses planificando y 10 meses ejecutando. ¿Por qué? Porque no afilamos la herramienta, porque no estamos preparados. Necesitamos estar preparados en las cosas pequeñas. Un ahorro aquí, un ahorro allá, una disminución del gasto aquí. Entonces vamos considerando qué necesitamos, qué no necesitamos, qué puede entonces posponerse, y necesitamos prepararnos porque vendrá un tiempo de esfuerzo, y si nuestra herramienta está allí afilada, entonces dedicaremos menos esfuerzo y nos agotaremos en la menor medida. También, mis amados, necesitamos ser pacientes. Mire cómo dice el verso 11. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Bueno, en aquellas regiones, sobre todo en Asia, usted ve allí al fakir con la culebra. Las culebras de por sí, en su mayoría, son sordas, simplemente responden
al movimiento de la flauta, pero si él no toma su tiempo, con paciencia, y no la ha todavía adormecido, no usa el término encantado, entonces puede ser herido por ella. Hay que ser pacientes en la vida, hay que ser precavidos y hay que estar preparados para sufrir el menor daño posible, para evitar sufrir daño por nuestras malas decisiones, por muy pequeñas que sean. En segundo lugar, ya hemos visto humildad reflejada en ser precavidos, en estar preparados y en ser pacientes. Ahora también necesitamos prudencia. Mira el verso 12 al 14. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras aunque no sabe nadie lo que ha de ser. Y también entonces el verso 20 dice, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey. Entonces, ser entonces prudente con nuestros labios, ser prudente con nuestra boca, ser prudente con nuestras palabras. Mire, trae el verso 12 dice ruina. El verso 13 habla de desvarío y necedad. El verso 14 dice multiplica entonces la necedad, y el verso 20 puede entonces traer algún castigo de parte del rey. Y todo comienza en los pensamientos. Dice, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey. Cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos nuestras palabras, porque si bien hay un dicho popular que dice que el pez muere por la boca, tenemos que ser entonces prudentes con nuestros labios. Vea, él dice, el verso 14, el necio multiplica, así que comienza con un desliz de nuestros labios, comienza con una pequeña frase, comienza con una pequeña palabra y se va multiplicando. Algo pequeño va creciendo y entonces ya después no hay quien detenga ese mar de palabras. Necesitamos entonces poner un guarda a nuestros labios. Abraham Lincoln dijo una vez, dice, es mejor callarse y dejar que las personas piensen que uno es un tonto que hablar y acabar con la duda. Parece algo gracioso, pero tiene mucho sentido, ¿ok? Por lo tanto, entonces también en tercer lugar necesitamos ser diligentes. Lo contrario, el contraste está en el verso 18. Vea, dice, por la pereza se cae la techura y por la flojedad de las manos se llueve la casa, se inunda la casa. Entonces habla de pereza y flojedad. Puede traer entonces grandes consecuencias para nuestra vida. Un pequeño hoyo en el techo que no se repare, que no se arregle, entonces cuando viene la lluvia se inunda toda la casa, destruye toda la casa. ¿Todo por qué? Por la pereza y la flojedad. Lo contrario, entonces, necesitamos ser diligentes, necesitamos identificar esas pequeñas cosas que están destruyendo nuestra vida, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestras finanzas, nuestra vida espiritual, el tiempo que hemos disminuido en buscar la presencia del Señor, el tiempo que hemos disminuido en estudiar su palabra, el tiempo que hemos disminuido en acudir a la presencia del Señor, el día de celebración en la congregación, identificar esas pequeñas cosas que pueden estar allí goteando, y no solamente que en un momento se inunda la casa, sino que de a poco entonces va dañando la estructura de la casa, se va pudriendo el techo, se va pudriendo todo, la madera o el bloque, lo que sea. Así sucede también en nuestra vida espiritual. Así que, mis amados, que cuidemos nuestra vida de esas pequeñas cosas que tratan de destruir nuestra vida, de lastimar nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos entonces? Corriendo a los brazos del Señor, a su diestra, no huyendo del Señor.
y entonces reflejando esa sabiduría de lo alto, siendo entonces humildes, siendo prudentes y siendo diligentes. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, bendito Rey. Corremos, Señor, a tu diestra, a tus brazos, dependemos de ti. Sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor. Tú nos has enseñado a aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. También, Señor, ayúdanos, Padre, a ser prudentes, a cuidar nuestros labios, a cuidar nuestros pensamientos. Y, oh Señor, ayúdanos a ser diligentes, a trabajar, Padre de la gloria, a no descuidar nuestra vida espiritual, a no descuidar, Señor, nuestra relación contigo. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Padre de la gloria, pidiendo tu bendición para cada persona que ha de estar escuchando, pidiendo tu bendición para tu iglesia, Padre amado, y pidiendo tu fortaleza para que juntos sigamos entonces viviendo el discipulado juntos y juntos continuamos dándote toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hasta aquí entonces llegamos al capítulo 10 del libro de Eclesiastés. Como siempre, cada miércoles una mirada al libro de Eclesiastés, y de la misma manera siempre recordándoles cada domingo Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida, 11 de la mañana. Nos congregamos para juntos exaltar el nombre de nuestro Señor, la fuente de toda sabiduría de lo alto. Dios les bendiga, Dios les guarde.